Bueno, el primer tema, la primera charla es sobre la Eucaristía. El Espíritu Santo hace la Eucaristía. Es una meditación muy importante, creo, por Medjugorje, porque de verdad el centro en Medjugorje es la Santa Eucaristía. Y porque también la Reina de la Paz habló a menudo, ¿no?, de la misa y de la Eucaristía. Claro. Y comienzo citando un versículo de la carta encíclica de Juan Pablo II y se llama Eucaristía, Eclesia de Eucaristía. Después de 25 años de su ministerio petrino, Juan Pablo II quiso entregar a la comunidad, ¿no?, de los fieles católicos un documento que pone de relieve con extrema claridad la indiscutible centralidad de la Eucaristía en la Iglesia de Cristo. La frase inicial que encontramos en el documento resume precisamente su significado. La Iglesia vive de la Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. Y luego añadimos, la Eucaristía es lo que permite a la Iglesia despertar. Bueno, en esta charla hay expresiones, claro, que necesita de mucho tiempo, pero no tenemos este tiempo. Entonces yo voy a desarrollar mi catequesis en 35 minutos, 40 minutos. Pero usted entenderá palabras y frases que tienen una profundidad espiritual y teológica enorme. Y, por ejemplo, yo tendría que explicar qué significa que la Eucaristía permite a la Iglesia desertar. Se trata de un documento que pretende proyectar luz sobre algunos aspectos vinculados a la celebración eucarística y al culto de la Eucaristía, que el tiempo y las nuevas tendencias han contribuido de alguna manera a eclipsar, especialmente cuando el misterio eucarístico es despojado de su valor sacrificial y se vive como un simple encuentro fraterno y de convivencia. Y también pero no es solo Y escucharemos cómo la Madre, en sus mensajes sobre la Eucaristía, habla exactamente del sentido profundo de la Eucaristía, del su valor sacrificial, que intento decir sacrificio. Es muy interesante, ¿no? Es una carta encíclica donde Juan Pablo II habla exactamente de la Eucaristía, que es un don demasiado grande para tolerar la ambigüedad y la reducción. Escribe el Papa en la carta encíclica: la Iglesia vive continuamente del sacrificio redentor y accede a él no solo a través de una memoria llena de fe, sino también un contacto personal
y comunitario con este sacrificio, perpetuándose sacramentalmente en cada comunidad que lo ofrece de manos del ministro consagrado. Hay muchos puntos importantes en el documento que, claro, un documento que uno puede siempre leer. Entramos en Medjugorje, orar al Espíritu Santo. Al comienzo de la novena por la Inmaculada Concepción, estamos hablando de 1983. Elena Vasili, una de las chicas que no es vidente, pero ha tenido por muchos años locuciones interiores, vino a la oficina parroquial para decir que Nuestra Señora quería que la gente orara al Espíritu Santo antes de la misa. Nosotros le creímos, están hablando los frailes, Padre Slavko, y aceptamos la invitación, comprometiéndonos a orar, pero pensando que la invitación se refería a la novena. Nos la interrumpimos antes de terminarla. El 2 de enero del 1984 llegó de nuevo Elena trayendo un nuevo mensaje de Nuestra Señora. ¿Por qué abandonaste, por qué dejaste de orar al Espíritu Santo? Os pedí de orar siempre, en cada época del año, para que el Espíritu Santo se derrame sobre todos ustedes para vivir la misa. Primera pregunta, ¿yo vivo la misa? ¿Qué significa vivir la misa? Ahora vamos a ver. Así que hemos empezado de nuevo a orar. Lo decía Diana antes. La oración al Espíritu Santo antes de la misa, el Veni Creator Spiritus. Se cantaba en latín por muchos años. Después han dejado de cantarlo. Hoy, bueno, se reza en croata, pero es la oración que Diana hizo antes de empezar la charla. Veni Sancte Spiritus. Así que hemos empezado de nuevo a orar. Obedecimos así que todas las noches antes de la misa comenzamos a cantar un himno al Espíritu Santo. Es un canto bellísimo. Veni Sancte Spiritus, los cantores lo conocen, en latín. Cuando empezaba este canto, de verdad, todo se llenaba de Espíritu Santo antes de la misa, me acuerdo de los primeros años, ¿no? Al Espíritu Santo es el Espíritu que Dios prometió y envió a los apóstoles a la Iglesia, por el cual se produce la renovación de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra, como está escrito en el Salmo 103. Es el Espíritu que se infundió sobre las aguas en el principio y que trajo paz y orden. Es el Espíritu de Dios que resucitó de entre los muertos, que curó a los enfermos, que calentó a los que tenían frío y que ahora da sus dones en abundancia a quienes se lo piden. Se trata de modo particular del Espíritu que puede conducirnos al misterio eucarístico. Eso me gusta mucho. Cioè, el Espíritu Santo que nos acompaña, nos conduce a la Eucaristía. Es el Espíritu sin el cual el hombre no puede hacer nada. Conviene también invocarlo en cada situación de necesidad, especialmente cuando nos preparamos para encontrar a Cristo en el sacrificio de la misa. María, esposa del Espíritu Santo, nos invita a preparar la participación en la Santa Misa invocando el Espíritu Santo. Repetidamente hemos escuchado esta expresión dentro del lenguaje piadoso de la oración
y de la reflexión teológica. María, esposa del Espíritu Santo. ¿Usted conoce esta expresión? ¿La escuchó nunca? María, yo no creo que todos la conozcan, porque no es tan conocida María como esposa del Espíritu Santo. Todo el mundo la conoce, conocía a alguien. María es la esposa del Espíritu Santo. La palabra esposa hace alusión a la relación íntimamente estrecha que hay entre ella y el Espíritu. Ahora usted entiende por qué estamos diciendo que el Espíritu Santo hace la Eucaristía. El Espíritu se hace esposo de la bienaventurada Virgen María al morar permanentemente en su alma. Hace de ella como criatura una sublime obra del Espíritu. No solo nos revela su presencia, sino que nos da testimonio de lo que Él puede llegar a ser en las almas. El Papa Benedicto XVI decía en el 2010, cuando todavía era pontífice, no era emérito, decía que no hay, escucha esta iglesia, que ha dicho el Papa Benedicto XVI, no hay iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la Virgen María. ¿Entiendes? ¿Qué significa? No hay iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la Virgen María. ¿Cuándo lo ha dicho? Lo ha dicho en el Angelus, Regina Coeli, 23 de mayo del 2010. Ofrenda con Jesús en el altar. La Reina de la Paz es la madre del Verbo de Dios. Ella fue la primera que creyó en el Verbo de Dios. Luego, después de la fe de María, se encarnó y se hizo hombre en su corazón puro, que la gracia de Dios no solo había preservado del pecado, sino que también había colmado de su misericordia. Ella, por tanto, como madre, se había convertido en la primera víctima y su primer tabernáculo. El santuario de Jesús, por su divina presencia entre los hombres. Por eso su única tarea y deseo es todavía hoy enseñarnos a decir sí y convertirnos en víctimas vivas para dar gracias y gloria a Dios. Ella nos enseña de manera maternal cómo celebrar la Santa Misa y qué hacer. ¿Qué significa, Padre? María, cuando habla de la misa, simplemente quiere que vivamos y experimentemos la Eucaristía. Mensaje del 16 de mayo de 1985. Queridos hijos, os invito a una oración más activa y a escuchar la misa. Quiero que cada una de vuestras misas sea una experiencia de Dios. Para nosotros, la misa es una experiencia de Dios, es una reflexión. Estamos, meditando sobre este. Y continúa, el 3 de abril del 1986. Queridos hijos, los invito a vivir la Santa Misa. Muchos de ustedes habéis experimentado su belleza, pero también hay aquellos que no vienen voluntariamente. Yo os he elegido, queridos hijos. Jesús os da sus gracias en la Santa Misa. Por eso, vivid la Santa Misa conscientemente y que vuestra venida sea llena de alegría. Venid con amor y acoged la Santa Misa en ustedes. ¿Entiende qué profundidad teológica que hay en estos mensajes? Tengo que acoger la Santa Misa en mi vida. ¿Qué significa? Que yo soy llamado a acoger la Santa Misa en mi vida. Vivir la Santa Misa, hacer experiencia de la Santa Misa y acoger la Santa Misa en mi vida. Convertirse significa
convertirse en Eucaristía para los demás. Después de haber participado de la Santa Misa con el corazón, ¿qué significa? Que en el Espíritu Santo, como veremos en la meditación sobre Medjugorje, un nuevo Pentecostés, estamos listos para vivir en el Espíritu y luchar contra las obras de la carne. En esta lucha por la vida se logran victorias y se sufren derrotas, se comete pecado y se sufren heridas. A través de nuestra fe, Jesús cura y sana nuestras heridas, resistencias en el entrar en el sacrificio de la Santa Misa. Hago un ejemplo, Padre Pío, San Pío, que es un modelo para todos nosotros. Vivía el sacrificio de Jesús en la Santa Misa. Entonces, cuando vamos a la misa que Jesús celebra por nosotros, es la misa que Jesús celebra, ¿entiendes? Nosotros participamos a la misa de Jesús, no a la misa del Padre Francisco o a la misa del Padre más o menos carismático, ¿entiendes? Es la misa de Jesús. El sacerdote actúa en persona Christi, significa en la persona de Cristo. Entonces, un sacerdote, no sé, solito, en una iglesia, ¿no? Donde está un pueblo desconocido por todo el mundo que celebra él y una fiel viejita o un viejito que están participando a la misa. En la misma misa es siempre el único sacrificio del sacerdote carismático que puede celebrar la misa por 10.000 personas. Es una gracia que yo me pueda enamorar de la misa. Y entonces celebra por nosotros, porque la misa es ofrenda de Cristo al Padre por nuestra salvación. Salimos renovados y listos por la misión evangelizadora. Podemos decir entonces que con el primer paso de la Iglesia, en el momento en que Jesús celebra la misa por nosotros, comienza nuestra misa, nuestro sacrificio por los demás. La nuestra fe progresa gracias al sacrificio de Cristo y a la acción del Espíritu Santo y se sitúa como máximo resultado alcanzable, punto de partida y de llegada. Quiero decir, la Eucaristía es la fuente, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1322. La Eucaristía es la fuente de la misión del cristiano y de la comunidad eclesial, porque infunde en el corazón la caridad de Cristo y la esperanza del reinado de Dios. La Eucaristía ayuda a la Iglesia a comprender su vocación y misión. Por eso también nuestra vida puede ser misa. Eucaristía para los demás, que nos llena, nos une y se concreta en el mundo. Estamos así vinculados a Cristo en una verdadera unidad de vida y nos convertimos en sacrificio vivo para dar gloria al Padre. En Cristo, por el bautismo, somos otros Cristos. Nos convertimos en su presencia en el mundo al continuar la obra de la redención, después de haber sido nosotros mismos fruto de esta redención. Pero todo no es posible sin el Espíritu Santo. Todo no sería posible sin el sí de María. Ahora vamos a ver, también hay una conexión entre la encarnación de Cristo y la Eucaristía a través de María, a través del sí de María. Por estas razones, la vida cristiana es una vida esencialmente eucarística, es decir, una vida de amor que se entrega voluntariamente y alegremente a los demás. De este modo, la Eucaristía se convierte en fuente de paz. De hecho, todo camino de paz es también un camino eucarístico.
la paz es fruto de la Eucaristía. ¿Entiende qué quiero decir esto? Que la paz es fruto de la Eucaristía. Yo sé que, bueno, de este modo se convierte en fuente de paz. De hecho, todo camino de paz es también un camino eucarístico. No puedo decir que soy un hombre de paz, que soy una mujer de paz, que intento de ser un hombre de paz, una mujer de paz, si non soy un hombre eucarístico, si non soy una mujer eucarística. Cuanto más desinteresado sea el amor mostrado a los demás, más fácilmente se alcanzará la paz con Dios y con los hombres. A partir del mensaje de la Reina de la Paz del 1988, que la misa sea vida para ustedes. Padre Slavko habló de la Eucaristía. En primer lugar, observó cómo en Jesús, una pregunta que hago a ustedes, ¿cuándo celebró la primera misa Jesús después de la resurrección? ¿Cuándo fue la primera misa? Emmaus, porque hay personas, ¿no?, que imagino han participado al seminario de Emmaus. Exactamente. La primera misa después de la resurrección con los discípulos de Emmaus. Los discípulos a lo largo del camino, agobiados por su pobreza y la realidad del sufrimiento y la desilusión, solo saben de la muerte de Jesús y no ven nada más. Muchas veces participamos en la misa pensando que Jesús no es vivo. Participamos a la misa como los discípulos de Emmaus, pensando que todavía Jesús no es vivo, no es resucitado. Participamos a la misa tristes, agobiados, ¿no? Aburridos. Los discípulos a lo largo del camino, agobiados por su pobreza y la realidad del sufrimiento y la desilusión, solo saben de la muerte de Jesús y no ven nada más. Jesús se acerca a ellos, sin revelarse. Su palabra les abre los ojos, purifica sus corazones para prepararlos a reconocerlo. Luego parte el pan con ellos y se manifiesta en su plenitud, dándoles la energía y la fuerza para ser sus testigos en el mundo. Así es también para nosotros en la Santa Misa. Por ejemplo, ¿dónde? En el acto penitencial. Es muy importante. En el acto penitencial, yo confieso ante Dios, ¿no?, Todopoderoso, ante ustedes. Jesús quiere purificarnos. Sin embargo, quiere que seamos conscientes de este estado. Por eso María nos invita prontamente a prepararnos para la Santa Misa. Después de habernos purificado con el perdón, Jesús nos recrea con la palabra para prepararnos a reconocerlo como nuestro Salvador y ver realmente cómo Él se ofrece a nosotros en la Eucaristía. En comunión, Jesús nos sana de las heridas causadas por el pecado y nos da la energía para ser testigos, para traerlo al mundo. Esta es solo la primera parte de la misa, es la misa de Jesús. Y nosotros participamos a la misa de Jesús. Ahora comienza la nuestra. Es decir, que la misa, queridos hijos, sea para ustedes vida y que vuestra vida se convierta en ofrenda al Señor. Son palabras de la Virgen, ¿eh? Voy a repetir. Queridos hijos, que la Santa Misa sea vida para ustedes y que vuestra vida se convierta en ofrenda al Señor. ¿Es difícil, Padre? No, no es difícil, porque una madre lo hace. Una madre lo hace. Viviendo, un padre lo hace. Viviendo su maternidad y su paternidad, lo hace. È una madre eucarística, es un padre eucarístico, è un hijo eucarístico. ¿Entiendes? Vive la madre que vive esta dimensión, es una madre cristiana eucarística, cioè vive su vida como una ofrenda al Señor, recibiendo la fuerza
para ofrecer su vida al Señor en el sacrificio eucarístico, para amar sus hijos. Un padre cristiano que vive así es un padre eucarístico. En la misa recibe la fuerza para vivir su vocación de padre y vivir su paternidad como una ofrenda al Señor por la salvación de su familia, por la formación de su familia, para la educación de su familia, de sus hijos. Soy un papá eucarístico, soy una mamá eucarística, ¿verdad? ¿Y dónde están los abuelos? Soy un abuelito eucarístico, soy una abuelita eucarística, soy un hijo y hijito eucarístico. Porque vivo, entiendo que mi fuerza está en el sacrificio eucarístico para vivir la Santa Eucaristía, exactamente. Queridos hijos, que la misa sea para ustedes vida. Así que, en realidad, también nosotros debemos sobre todo traer el perdón para que Jesús, a través de nuestro perdón, pueda regenerar a los demás. Hablar con las palabras del Evangelio de Jesús para que otros puedan entenderlo a través de nosotros. Debemos ofrecernos como Jesús para que pueda ver nosotros su amor y sacrificio. La que se celebra en el altar es la parte fundamental de la misa, que luego continúa en nosotros. De lo contrario, la misa habría terminado en la iglesia. Para hacernos comprender por ejemplo, ¿usted conoce el milagro eucarístico del anciano? ¿Escuchó hablar del milagro eucarístico del anciano? Bueno, que tiene, ¿sabes cuántos años tiene? 1300 años. 1300 años este milagro eucarístico. Fue una catequesis del padre Slavko, un testimonio del padre Slavko Barbaric, donde acompañó un grupo de personas en el santuario eucarístico. ¿Por qué? Donde el gran misterio de esta hostia del vino, transformados en auténtica carne y sangre, que presenta las mismas características que si estuvieran frescos después de 1300 años, también quiso que entenderíamos desde el hecho histórico que esta Santa Misa nunca fue consumada, nunca terminó. La carne es viva, la sangre es viva. 1300 años. Es como la tilma de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo es la tilma? Es viva. Es viva. Entonces, ¿cuántos años? Casi 500 años, ¿no? 7 años falta, ¿no? Entonces, es viva. Uno entiende que es viva. El Señor nos pide que, como toda misa, sea consumida por nosotros y solo será así si nos ofrecemos a Él, llevándola a los demás en la realidad concreta. La Eucaristía, si bien se refiere a la pasión y a la resurrección, es también una continuidad de la encarnación. Este es un pasaje importante. En la Eucaristía tenemos el mismo cuerpo nacido de la Virgen María. Lo que tenemos en la Eucaristía es lo que nuestro Señor recibió de María, la carne y la sangre, no el alma y la divinidad, claramente. Pero la carne y la sangre la recibió de María, es decir, nuestra propia humanidad. Este es el aspecto que se percibe inmediatamente de esta profunda relación entre la Virgen y el misterio eucarístico. Entonces usted ahora empieza a entender. El Espíritu Santo hace la Eucaristía, María, esposa del Espíritu Santo. ¿Entiende qué conexión hay? El Espíritu Santo hace la Eucaristía, María, esposa del Espíritu Santo. Y de esta profunda relación entre la Virgen y el misterio eucarístico, tradicionalmente contemplado desde la antigüedad. De hecho, en la Anunciación, María concibió al Hijo de Dios en la realidad física del cuerpo y de la sangre.
anticipando así lo que en cierto modo se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe el cuerpo y la sangre del Señor. Claramente entendemos por qué cada día se celebran misas en muchos idiomas en Medjugorje, en todos los idiomas, porque la mujer eucarística, María, madre de los creyentes, nos acompaña a la Eucaristía, cada pueblo, cada cultura y cada idioma. Medjugorje es la parroquia del mundo. Es una parroquia que hace uno, celebra la Eucaristía. En todos los idiomas, claro. Para cada cultura, claramente. Como Medjugorje è eucaristica. Por tanto, non es extraño que San Agustín crea la expresión la carne de Cristo es la carne de María. Esto es lo que escribe San Tomás de Aquino en los himnos del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo. Este cuerpo nace de un vientre. María anticipó en el misterio de la encarnación la fe eucarística de la Iglesia. E la protege e la custodie. Quando en la visitación lleva en su seno al Verbo hecho carne, siendo esta la primera procesión del Corpus Christi de la historia, no el Corpus de Cristo, se convierte de algún modo en un tabernáculo, el primer tabernáculo también de la historia, donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se dejó adorar por Isabel, casi irradiando la luz a través de los ojos y la voz de María, María, mujer eucarística. San Juan Pablo II, meditando sobre el nacimiento del Señor, dice en la Iglesia de Eucaristía, número 5:5, y la mirada absorta de María al contemplar el rostro de Cristo recién nacido y al tenerlo en sus brazos, tal vez no sea la misma. El modelo inalcanzable de amor que debe inspirar toda nuestra comunión eucarística es la adoración de María. Esto es la perfecta adoradora. Es la perfecta adoradora. Entonces es claro que más somos marianos, más somos cristianos. Más somos marianos, más somos cristocéntricos. Más ponemos Cristo en el centro de nuestra vida. Porque ella es la primera adoradora, es la madre, es la primera discípula de su Hijo. La fe eucarística, por 5 minutos termino, podríamos decir que lo que para nosotros es sobrenatural era connatural para la Virgen. Fue la Inmaculada Concepción, sin pecado original ni venial. Fue la plenitud de la gracia. En consecuencia, ninguna otra criatura pudo tener un conocimiento, un reconocimiento y comprensión tan grande del misterio eucarístico como ella. Por este puede hablar e enseñar cómo vivir la misa y cómo adorar la Eucaristía. Y Medjugorje es muy importante. Uno de los mensajes que la Virgen ha dejado a la parroquia es de adorar siempre a su Hijo presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y debemos admitir que la fe de la Virgen fue duramente probada al ver la terrible muerte. Este es el último pasaje, un poquito difícil, pero también es importante para entender por qué la Madre habla de sacrificio. Debemos admitir que la fe de la Virgen fue duramente probada al ver la terrible muerte de su Hijo. Ella sufrió la prueba más grande y severa en la historia de la humanidad. Y de esta prueba salió completamente victoriosa. En cierto modo, María practicó su fe eucarística antes de la institución de la Eucaristía, por el hecho mismo de haber ofrecido su vientre virginal para la encarnación del Verbo de Dios. Decía antes que la Eucaristía es ser víctimas con la ofrenda de Jesús. Claramente María, a los pies de la cruz, vivió en manera sublime el sacrificio eucarístico. Vivió su misa. Bienaventurada la que creyó, ha dicho Lucas, ¿no? Claro, Isabel.
Existe una profunda analogía entre el fiat pronunciado por María en respuesta al ángel y el amén que todo creyente pronuncia a recibir el cuerpo del Señor. Fiat mihi secundum verbum tuum, ¿no? Se ha hecho en mí segundo tu palabra. Cuerpo de Cristo. Amén. Es lo mismo. En la fe recibimos el cuerpo de Cristo en nosotros. Amén. Así sea. Como importante, ¿no? Nuestro amén. Y terminando, a María se le pidió que creyera que ángel que ella concibió por obra del Espíritu Santo era el Hijo de Dios. Conforme a la fe de la Virgen, el misterio eucarístico, se nos pide creer que el mismo Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, se hace presente en su plena humanidad y divinidad bajo las especies del pan y del vino, y la fe de María nos ayuda a entrar en el misterio eucarístico y vivirlo como sacrificio y misión. Entonces, es un camino. Yo, padre, nadie puede vivir la misa. Claro, nadie de nosotros es Padre Pío. ¿Por qué? Yo puedo celebrar la misa como Padre Pío. Yo soy un pecador, Padre Pío era un gigante, ¿entiendes? Yo puedo celebrar la misa como Padre Pío. Estoy loco, ¿entiendes? ¿Quién puede vivir la misa? Estamos en camino. Pero es importante entender que la preparación del corazón por la misa. Porque si mi corazón está preparado, ¿cómo nos preparamos en Medjugorje por la misa? Rezando 2 rosarios. Después, invocando el Espíritu Santo. Porque el corazón sea abierto a la palabra y pueda acoger la palabra, reconocer Cristo verdaderamente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, a través de la fe y de un corazón purificado, recibir la fuerza espiritual para generar nuevas energías espirituales e ir anunciando el Evangelio del perdón que hemos recibido en la misa a través del sacrificio de Cristo. Todo esto es muy claro y bien desarrollado en los mensajes de la Reina de la Paz. Esta es solo una pequeña catequesis sobre la Eucaristía, porque la Madre ha dicho mucho más. Gracias. Amén.